Atención a todos los espectadores. Prepárense para sumergirse en una historia que desafía la lógica y sacude los cimientos de la fe. El Gran Bazar de Estambul, ese laberinto milenario de comercio y cultura, se ha convertido en el escenario de un acontecimiento que está conmocionando al mundo entero. Imaginen por un momento, los pasillos abarrotados, el aroma de las especias flotando en el aire, el tintineo de las teteras de cobre y de repente un murmullo que se extiende como fuego en la pólvora. «¡Es él! ¡Ha vuelto!», gritan los comerciantes. ¿Pero quién? Nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, caminando entre los puestos de alfombras y lámparas como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Es posible que el Hijo de Dios haya elegido este icónico mercado para su regreso? ¿Qué significaría esto para la humanidad? ¿Y cómo reaccionará el mundo ante semejante noticia? Acompáñennos en este viaje fascinante mientras desentrañamos el misterio que tiene en vilo a creyentes y escépticos por igual. El Gran Bazar de Estambul, esa joya arquitectónica que ha sobrevivido imperios y terremotos, enfrenta hoy su mayor desafío. Lo que comenzó como un día normal de comercio en este mercado de más de 500 años de antigüedad, se ha transformado en un caos sin precedentes. Todo empezó cuando Ahmed, un vendedor de alfombras de la tercera generación, dejó caer una preciosa pieza persa al suelo, sus ojos fijos en una figura que se movía entre la multitud. «Era él, lo juro por Alá», repite Ahmed una y otra vez a quien quiera escucharlo. Tenía esa mirada de bondad infinita, esa aura de paz que te atraviesa el alma. Y Ahmed no está solo. En cuestión de minutos, decenas de comerciantes y visitantes comenzaron a reportar avistamientos similares. Un hombre de mediana edad, con barba y cabello largo, vestido con una túnica blanca inmaculada, caminando tranquilamente por los pasillos del bazar como si conociera cada rincón. Las redes sociales explotaron. Jesús en Estambul se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los medios de comunicación, hambrientos de la exclusiva del siglo, se agolpan en las 22 puertas del Gran Bazar, luchando por conseguir una entrevista, una foto, cualquier cosa que pueda confirmar o desmentir los rumores. Mientras tanto, las autoridades turcas se ven desbordadas. La policía intenta mantener el orden en medio de una marea humana que crece por momentos. Peregrinos de todas las confesiones cristianas comienzan a llegar a Estambul, esperando ser testigos del milagro. Los hoteles de la ciudad reportan estar al máximo de su capacidad. El aeropuerto Atatürk ha tenido que habilitar terminales de emergencia para manejar el súbito incremento de vuelos. El Gran Bazar, normalmente un hervidero de actividad comercial, se ha convertido en el epicentro de un fenómeno religioso sin precedentes. Los vendedores, divididos entre el asombro y la preocupación por sus negocios, no saben si cerrar sus puestos o permanecer abiertos ante la posibilidad de recibir la visita más importante de sus vidas. Conforme pasan las horas, los testimonios se multiplican y diversifican. Meriem, una joven estudiante que estaba de compras en el bazar, asegura haber visto al supuesto Jesús sanar a un anciano que apenas podía caminar. Le tocó el hombro, y de repente, el hombre se irguió como si tuviera 20 años otra vez, relata con lágrimas en los ojos. Otro testimonio proviene de Hassan, un vendedor de lámparas que jura que vio al hombre convertir el agua de una fuente en vino. Metió la mano en el agua, murmuró algo, y cuando la gente empezó a beber, era el mejor vino que habían probado en su vida, exclama Hassan, aún incrédulo ante lo que presenció. Estos relatos de milagros se propagan como la pólvora, atrayendo a más y más personas al ya abarrotado mercado. La mezcla de emociones es palpable. Euforia, incredulidad, miedo y esperanza se entrelazan en el aire como los aromas de las especias que antes dominaban el ambiente. Las autoridades religiosas no se quedan al margen. El patriarca de Constantinopla, líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa, ha convocado una reunión de emergencia. El Vaticano, por su parte, ha emitido un comunicado llamando a la calma y advirtiendo contra conclusiones apresuradas. Líderes de otras confesiones cristianas y de otras religiones observan los acontecimientos con una mezcla de escepticismo y preocupación. Mientras tanto, expertos de diversas disciplinas comienzan a llegar a Estambul. Teólogos, historiadores, psicólogos y sociólogos intentan dar sentido a lo que está ocurriendo. El doctor Mehmet Yilmaz, reconocido psicólogo social de la Universidad de Estambul,
advierte sobre la posibilidad de una histeria colectiva. En momentos de gran estrés o expectativa, el cerebro humano puede jugar trucos muy elaborados, explica. No sería la primera vez que un fenómeno de sugestión masiva se confunde con un evento sobrenatural. Por otro lado, la doctora Sarah Cohen, experta en estudios, patrocinado por la Biblia Ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Bíblicos de la Universidad de Tel Aviv, recuerda que las profecías sobre el retorno de Jesús hablan de eventos mucho más dramáticos. Según las Escrituras, la segunda venida de Cristo estaría acompañada de señales en el cielo y la tierra. No de un paseo por un mercado, por muy histórico que éste sea, argumenta. A medida que la noticia se extiende, el impacto económico comienza a sentirse. El turismo en Estambul se dispara, llevando la infraestructura de la ciudad al límite. Los vuelos a Turquía se agotan en cuestión de horas. Las agencias de viajes improvisan tours del milagro, prometiendo llevar a los visitantes a los lugares exactos donde se produjeron los avistamientos. El Gran Bazar, epicentro de todo este fenómeno, se encuentra al borde del colapso. Sus estrechos pasillos, diseñados siglos antes de las normas modernas de seguridad, apenas pueden contener a las multitudes. Las autoridades consideran seriamente la posibilidad de cerrar temporalmente el mercado, una medida sin precedentes en su larga historia. Mientras tanto, la búsqueda del misterioso hombre continúa. Cámaras de seguridad son analizadas minuciosamente, pero curiosamente, ninguna parece haber captado una imagen clara del supuesto Jesús. Esto solo alimenta más teorías y especulaciones. ¿Es posible que tenga la capacidad de evadir la tecnología moderna? ¿O hay algo más detrás de todo esto? La comunidad científica, inicialmente escéptica, comienza a mostrar un interés creciente. Equipos de investigadores de prestigiosas universidades solicitan permiso para realizar estudios en el lugar. Quieren analizar el aire, el agua, incluso la composición de las piedras del bazar en busca de alguna explicación racional. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Algunos comerciantes reportan haber sido amenazados por grupos religiosos extremistas que los acusan de ocultar al Mesías. Otros afirman haber recibido ofertas millonarias por información sobre el paradero del misterioso visitante. El gobierno turco se encuentra en una posición delicada. Por un lado, el fenómeno está generando un boom económico sin precedentes. Por otro, temen las implicaciones a largo plazo de un evento de esta magnitud. ¿Cómo afectará esto a las relaciones entre las diferentes comunidades religiosas del país? ¿Qué pasará si se descubre que todo es un elaborado engaño? Mientras tanto, en las calles de Estambul, la vida continúa, pero con un aire de expectativa que lo impregna todo. Los cafés están llenos de gente discutiendo los últimos rumores. Las mezquitas y las iglesias ven un aumento en la asistencia. Incluso los más escépticos no pueden evitar mirar 2 veces a cada hombre barbado con túnica que pasa por la calle. En medio de todo este caos, una pregunta persiste. Si realmente es Jesús, ¿por qué el Gran Bazar? ¿Qué mensaje intenta transmitir al aparecer en un lugar dedicado al comercio y el intercambio cultural? Algunos ven en ello una profunda metáfora sobre la globalización y la necesidad de unidad entre los pueblos. Otros lo interpretan como una crítica al materialismo de la sociedad moderna. A medida que el mundo contiene la respiración esperando el próximo desarrollo, una cosa es clara. Sea cual sea la verdad detrás de estos acontecimientos, el Gran Bazar de Estambul y la ciudad que lo alberga nunca volverán a ser los mismos. Tras semanas de intenso debate, investigación y especulación global, surge finalmente una explicación que promete arrojar luz sobre este desconcertante misterio. En una rueda de prensa convocada de urgencia, el reconocido director de cine turco, Emre Yilmaz, acompañado por el actor Mehmet Aksoy, revelan la verdad detrás de los avistamientos de Jesús en el Gran Bazar. Resulta que todo fue parte de un elaborado proyecto cinematográfico,
una película titulada El Regreso, que buscaba explorar cómo reaccionaría el mundo moderno ante la segunda venida de Cristo. Yilmaz explica: queríamos capturar reacciones genuinas, por eso mantuvimos el proyecto en el más estricto secreto. Mehmet, conocido por su asombroso parecido con las representaciones tradicionales de Jesús, se mezcló entre la multitud del bazar durante varios días, interactuando sutilmente con comerciantes y visitantes. Mehmet Aksoy, visiblemente conmovido, añade: nunca imaginamos que nuestro experimento artístico tomaría tales proporciones. Estábamos preparados para filmar durante una semana, pero después del primer día, cuando los rumores comenzaron a extenderse, supimos que habíamos desatado algo mucho más grande que nosotros mismos. El equipo de producción revela que utilizaron técnicas de filmación de guerrilla, con cámaras ocultas estratégicamente colocadas en el bazar y un equipo mínimo que se hacía pasar por turistas comunes. Los supuestos milagros fueron cuidadosamente orquestados con la ayuda de actores plantados entre la multitud y efectos especiales sutiles. Esta revelación provoca una mezcla de reacciones. Muchos sienten alivio al tener finalmente una explicación racional, mientras que otros expresan su decepción e incluso ira por haber sido engañados. Las autoridades turcas, aunque aliviadas de que la situación no escalara a mayores, anuncian que investigarán si se infringió alguna ley en la realización de este proyecto. La comunidad religiosa se encuentra dividida. Algunos líderes critican duramente el proyecto, calificándolo de blasfemo y irresponsable. Otros, sin embargo, ven en esto una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la fe en el siglo XXI y cómo las personas están dispuestas a creer en lo extraordinario. Los comerciantes del Gran Bazar, protagonistas involuntarios de este drama, muestran reacciones mixtas. Algunos se sienten utilizados, mientras que otros agradecen la publicidad sin precedentes que ha recibido el mercado. Ahmet, el vendedor de alfombras que fue uno de los primeros en ver a Jesús, comenta con una mezcla de humor y melancolía: bueno, al menos puedo decir que vendí una alfombra al Hijo de Dios. Eso debe contar para algo, ¿no? Los expertos en medios y comunicación ven en este evento un caso de estudio fascinante sobre el poder de las redes sociales y cómo la información o desinformación puede propagarse en la era digital. La velocidad con la que los rumores se extendieron y la manera en que capturaron la atención global plantean serias preguntas sobre nuestra capacidad para distinguir la realidad de la ficción en un mundo hiperconectado. Mientras tanto, el turismo en Estambul, aunque disminuye desde su pico durante la crisis, se mantiene por encima de los niveles normales. Muchos visitantes, atraídos inicialmente por la posibilidad de un evento milagroso, deciden quedarse para explorar la rica historia y cultura de la ciudad. El Gran Bazar en particular ve un renovado interés, con turistas ansiosos por caminar por los mismos pasillos donde el Jesús moderno fue visto. Emre Yilmaz y su equipo, aunque enfrentan críticas y posibles consecuencias legales, defienden su proyecto como una forma de arte provocativo y una exploración de la psicología humana. Nuestro objetivo nunca fue engañar, insiste Yilmaz, sino crear un espejo en el que la sociedad pudiera verse reflejada. Las reacciones, las esperanzas y los miedos que vimos son todos reales y dicen mucho sobre quiénes somos como seres humanos. El material filmado durante el experimento, que captura las reacciones genuinas de las personas ante lo que creían era un evento milagroso, promete ser extraordinario. Yilmaz anuncia que, además de la película original, planean producir un documental que explore todo el fenómeno, desde su concepción hasta sus consecuencias globales. A medida que el polvo se asienta sobre este extraordinario episodio, quedan muchas lecciones y preguntas. ¿Cómo equilibramos nuestro deseo de creer en lo extraordinario con la necesidad de pensamiento crítico? ¿Qué dice este evento sobre nuestras esperanzas y temores colectivos? ¿Y cómo podemos, en una era de información instantánea y global, mantener una perspectiva equilibrada ante fenómenos aparentemente inexplicables? El Gran Bazar de Estambul, que ha sido testigo de siglos de historia, ahora añade este capítulo único a su rico tapiz de historias. Y aunque el Jesús que caminó por sus pasillos resultó ser un actor, el impacto de su breve aparición resonará por mucho tiempo, recordándonos la poderosa intersección entre fe, cultura y el imparable avance de la modernidad.
Mientras Estambul y el mundo comienzan a procesar los eventos de las últimas semanas, surgen nuevas discusiones y debates que prometen tener un impacto duradero en diversos ámbitos de la sociedad. En el campo de la ética y los medios de comunicación, el proyecto de Yılmaz se convierte en un caso de estudio controvertido. Académicos y profesionales debaten los límites del arte y el periodismo, cuestionando hasta qué punto es aceptable manipular la realidad en nombre de la expresión artística o la investigación social. Algunas universidades incluso comienzan a ofrecer cursos especiales analizando el fenómeno del Jesús del Gran Bazar desde perspectivas sociológicas, psicológicas y mediáticas. El impacto en la industria del cine y la televisión es inmediato. Surge una nueva ola de producciones que exploran el terreno entre la realidad y la ficción, inspiradas por el audaz experimento de Yılmaz. Documentales, series de televisión e incluso videojuegos comienzan a utilizar técnicas similares de realidad aumentada social, difuminando intencionalmente las líneas entre lo real y lo escenificado. En el ámbito religioso, el incidente cataliza discusiones profundas sobre la naturaleza de la fe en el mundo moderno. Líderes religiosos de diversas confesiones aprovechan la oportunidad para reflexionar públicamente sobre cómo las creencias tradicionales interactúan con la sociedad contemporánea. Algunos ven el episodio como una llamada de atención sobre la necesidad de un escepticismo saludable, mientras que otros lo interpretan como una señal de la profunda hambre espiritual que persiste en un mundo cada vez más secular. El Gran Bazar mismo experimenta una transformación. Aunque inicialmente algunos temían que el incidente pudiera dañar la reputación del mercado histórico, ocurre lo contrario. El bazar se convierte en un símbolo de la intersección entre lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo material. Los comerciantes, recuperándose de la conmoción inicial, comienzan a incorporar el episodio en sus narrativas de venta, ofreciendo la alfombra donde se sentó Jesús o el té que bendijo el Mesías, con un guiño irónico que los turistas encuentran encantador. En el ámbito académico, el incidente genera nuevas líneas de investigación. Psicólogos estudian el fenómeno de la sugestión masiva y cómo las creencias pueden propagarse rápidamente en la era digital. Sociólogos analizan cómo diferentes culturas y grupos demográficos respondieron al supuesto milagro. Expertos en religión comparada examinan las similitudes y diferencias en cómo diversas tradiciones religiosas interpretaron los eventos. El gobierno turco, tras superar la crisis inicial, ve una oportunidad única de promoción cultural. Lanzan una campaña de turismo inteligente que juega con la idea de Estambul como un lugar donde lo milagroso y lo cotidiano se entrelazan, invitando a los visitantes a experimentar lo extraordinario en la ciudad donde Oriente y Occidente se encuentran. En el mundo de la tecnología y las redes sociales, el episodio provoca una seria reflexión sobre la velocidad y el alcance de la difusión de información. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram implementan nuevas medidas para etiquetar y verificar noticias virales, especialmente aquellas relacionadas con eventos aparentemente sobrenaturales o milagrosos. Mientras tanto, Emre Yılmaz y Mehmet Aksoy se convierten en figuras públicas controvertidas pero fascinantes. Son invitados a programas de entrevistas, conferencias y festivales de cine en todo el mundo para discutir su proyecto. Aunque enfrentan críticas y hasta amenazas legales en algunos casos, también reciben elogios por haber creado una obra de arte viva que cuestionó las percepciones de la realidad a escala global. La película El Regreso, cuando finalmente se estrena, es recibida con una mezcla de anticipación y escepticismo. Los críticos la elogian por su audacia y su capacidad para capturar reacciones humanas genuinas, mientras que otros la condenan por jugar con las emociones y creencias de las personas. Independientemente de las opiniones divididas, se convierte en un éxito de taquilla y genera intensos debates sobre el papel del arte en la sociedad. A medida que pasa el tiempo, el milagro del Gran Bazar comienza a entrar en el folclore urbano de Estambul. Se convierte en una historia que los guías turísticos cuentan con una sonrisa, una anécdota que los estambulitas comparten con una mezcla de vergüenza y orgullo. En los cafés y teteras de la ciudad, la gente todavía debate ocasionalmente si quizás, solo quizás, había algo más en ese hombre de la túnica blanca.
el incidente también deja una marca duradera en la cultura popular global. Referencias al Jesús del Bazar aparecen en canciones, memes de Internet e incluso en el lenguaje cotidiano. La frase «es tan real como el Jesús de Estambul» se convierte en una forma irónica de expresar escepticismo ante noticias sensacionalistas o rumores inverosímiles. Y así, el Gran Bazar de Estambul, que ha sido testigo de siglos de comercio, negociaciones y encuentros culturales, añade esta historia única a su vasto repertorio. Un recordatorio de que en este antiguo mercado, como en la vida misma, la línea entre lo ordinario y lo extraordinario a veces puede ser sorprendentemente delgada. Mientras los visitantes continúan fluyendo por sus pasillos abovedados, comprando alfombras, especias y recuerdos, muchos no pueden evitar mirar dos veces a cualquier hombre barbado con túnica blanca, preguntándose por un momento, ¿y si esta historia del Jesús del Gran Bazar se convierte así en un testamento de nuestra era? Un tiempo en que la realidad y la ficción, lo antiguo y lo moderno, lo sagrado y lo profano, se entrelazan de maneras que nuestros antepasados apenas podrían haber imaginado. Nos recuerda que, en el corazón de nuestro mundo tecnológico y globalizado, el deseo humano de creer en algo más grande que nosotros mismos sigue siendo tan fuerte como siempre. Y quién sabe, tal vez la próxima vez que visites el Gran Bazar de Estambul, entre el aroma de las especias y el brillo de las lámparas, podrías sentir por un momento la presencia de algo inexplicable. Un eco de aquellos días en que un hombre común se convirtió, aunque fuera por un breve instante, en el centro de una historia que cautivó al mundo entero.